Hola bellezones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con el palo santo, que por cierto, os quería hablar también de él. No vengo, bueno, ya veo, aún no estáis, no he avisado, como siempre, para que os voy a engañar, no he avisado. He avisado justo hace 10 minutitos porque iba a hacer una cosa, al final no la he hecho y he pensado, pues mira, aprovecha y haz un directo y tal cual, ¿vale? Así que lo que hoy pretendía pues era, hacía mucho tiempo que no teníamos una charla, dábamos los consejos de los maestros, sí que es verdad que entonces salía siempre algún que otro tema, pero era todo como muy maestros, ¿no? Muy los mensajes. Y hoy pues he dicho una charlita, porque no sé, creo que hace años que no hago una charla, de poderla tener, pero también es verdad que casi siempre avisaba por lo menos un día antes, esta vez no. Así que voy a esperar a ver si os vais conectando y si no, pues yo os iré diciendo los temitas que más o menos quería tratar. Y uno de ellos sí que es verdad que tiene relación con el palo santo, ¿vale? Este palito que aprovechamos siempre y que además a mí me encanta el olor, la verdad, para qué nos vamos a engañar, ya sé que a todos no, pero a mí me encanta el olor. Y muchas veces hemos pensado o nos habían dicho que el palo santo limpiaba. Realmente no limpia, el palo santo lo que hace es armonizar, que es una forma que si queréis de ayudarnos a mantenerlo todo limpio, sí, pero es más para armonizar, ¿vale? Si queréis limpiar, usar una ruda, una savia blanca, que siempre os irá mejor. Y luego, después si queréis, podéis usar el palo santo. Os hice un vídeo hace tiempo ya, pues igual y hace 2 años, pero os hice un vídeo diciendo precisamente las herramientas que tenemos para poder limpiar las energías de la casa, para poder mantener la casa limpia y que estuviéramos bien. Vale, pues partiendo de ahí, si alguien lo quiere, que no lo encuentre o no lo haya podido ver, pedírmelo, yo os lo pasaré, no hay ningún problema porque yo más o menos tengo controlados mis vídeos, aunque ya sean muchos y cada vez a veces es que me cuesta mucho de encontrar algo, ¿no? Pero aún así, el que lo quiera, yo se lo paso y ahí os doy herramientas fáciles, muy fáciles para usar y además para que al mismo tiempo que limpiamos la casa diariamente podamos estar limpiando también de energías, ¿no? Usar lo que estamos haciendo. Lo hemos dicho muchas veces. Nuestra magia, nuestra alquimia, el poder que tenemos lo podemos usar en cosas muy cotidianas, mucho. A veces el hecho de abrir una puerta o una ventana y pensar cuando la estoy abriendo, abro la puerta o la ventana a la abundancia, al amor, a la sabiduría, al universo, a lo que quiero sentir, ¿vale? Y cuando la cerramos podemos usarlo, pero por todo lo contrario. Cierro la puerta a todo lo denso, a todo lo negativo, la ventana, da igual, podemos coger y mientras estamos haciendo cosas en la cocina y estamos cortando algo, pues siempre podemos coger y decir, mira, tal como estoy cortando lo que sea, también estoy cortando todo lo que no me deja avanzar, todos los pensamientos o la envidia o lo que sea que me pueda alguien mandar, si es que alguien nos estuviera mandando algo. Que no siempre es así, corto toda mi propia densidad, todos mis pensamientos o mis miedos o lo que yo misma hago que crezca a veces en mí como humana y que no quiero que eso me aparte ni me manipule lo que realmente soy y dónde quiero estar y lo que quiero avanzar, ¿vale? O sea, hay tantas cosas, tantas, que podemos hacer. Y a veces nos quedamos tan estancados con las herramientas como si tuviéramos que hacer siempre rituales. No, no hace falta. No hace falta un ritual. Aunque realmente lo que estuviéramos haciendo lo convertimos en un ritual. Esa es la pura verdad. Lo que estamos haciendo en el momento en que estamos usando nuestra magia, nuestras energías para hacerlo, estamos haciendo un ritual, aunque sea a la hora de cerrar una ventana. ¿Para qué nos vamos a engañar? El hecho de poner una vela es hacer un ritual. El hecho de trabajar con unas piedras es hacer un ritual. ¿Vale? Pero da igual. Hay veces que sí que es verdad que nos centramos más en esas cosas que parece que si no ponemos las velas, las piedras, el agua, no sé qué, que nada funciona.
y nos vamos a quedar estancados. Y para nada, para nada. Tenemos nuestro poder. Incluso ese ritual no funcionaría si nosotros no le ponemos nuestra energía a lo que queremos. Y esto es importante que lo tengamos presente. Una vela es una vela, una piedra es una piedra. Son energía, como lo somos todos, porque todo es energía. Pero nosotros somos los que hacemos con nuestra magia, con nuestra alquimia, con nuestra energía, lo que queremos y para lo que queremos que nos sirva esa vela o esa piedra o lo que sea. ¿Vale? Si yo cojo y quemo el palo santo y solamente lo enciendo y no le digo nada más, pues bueno, va a ser un palo quemando, igual que el incienso, igual que cualquier otra cosa. Y esto es importante que lo tengamos presente. Así que, bueno, hemos empezado solo para hablar del palo santo y nos hemos ido con todo lo demás, pero creo que está bien que aunque sean cosas que ya hemos mencionado en su momento, pues ahora las podamos ir contando e ir diciendo, ¿no? Otra cosita de la que dejarme un momentín, que me están enviando comentarios, ¿vale? Bueno, no sé. Venga, pues ahí estamos. Cuando quieran entrar, pues ya entrarán, supongo. No sé si a mí me llega o no me llega, porque ahora no tengo nada por aquí. Pero bueno, todo se andará y si no, ya digo, yo dejaré las cosas grabaditas para que las oigáis después y no pasa nada. Solamente me apetecía pues tener esa charla que hace años no hacía un vídeo para tener charlas con las personas, pero es verdad, lo he dicho antes, que es que no he avisado. Y cuando no se avisa, pues es más complejo. Antes, al menos cuando lo hacía, avisaba un día antes, decía, o incluso hasta 2, recuerdo. Tal día vamos a hacer el directo para tener una charlita. Hablamos, venga, va, pero hoy no. Hoy ha ido todo como ha ido y digo, bueno, pues es igual. Digo, si no puede haber nadie, no pasa nada, yo lo dejo grabado y ya está. A ver, hemos hablado del palo santo, de las hierbas que, si queréis limpiar lo que hemos dicho, una ruda, si queréis quizá transmutar más, un laurel, un romero. Hay muchas que os van a ayudar, ¿vale? Pero el palo santo no es exactamente para limpiar, es más para armonizar. Que sí, que nos encanta, pero lo es. Vale, a lo que íbamos. Estamos en un momento de mucha transformación. Yo sabéis que no soy astróloga ni entiendo de astrología, pero sí que es cierto que de alguna forma intento estar informada. Luego no me preguntéis qué planeta era el que pasaba por donde no sé qué planeta y por qué estrella y por qué no sé qué, porque no me entero de nada. Pero bueno, la información de cómo nos puede influir todo eso, eso sí que lo tengo, porque de eso me encargo de tenerlo. Así que estamos en un momento de mucha transformación, no solamente porque lo estemos ahora, llevamos ya tiempo en esta transformación, pero aún nos queda tiempo para esta transformación. Pensar en la de miles de años que lleva la Tierra para llegar hasta donde ha llegado. O sea, que ahora queramos, porque lo queremos y además forma parte de ese plan divino también, pero queramos que el cambio se dé en plis plas, no va a ser en un plis plas, ya os lo digo ahora. Para que los líderes nos lleguen de verdad a liderar con cierta luz, pues igual nos tienen que pasar entre 3, 4 generaciones, ¿vale? A partir de ahí es cuando de alguna manera podemos empezar a ver que los gobiernos no estén como ahora. Que para eso pasarán cosas, sí. Muchos de los líderes de ahora también tienen que desaparecer. Y los que vayan saliendo, aunque a lo mejor no sean ni conscientes, pero sí tendrán más luz como para serlo. Lo importante de todo esto es que muchas personas todavía esperan que el cambio sea de hoy para mañana, o sea, que un día nos levantemos y digamos, uy, la humanidad ha cambiado. A ver, recordemos, todo lo que queda denso en la Tierra ya sabe que ha perdido, lo sabe. Y cada vez van pasando más cosas y se van descubriendo más cosas. Pero lo importante de esto es que el cambio, este cambio que más que un cambio, el otro día me hizo mucha gracia una frase que oí en determinada canalización, porque decía, más que un cambio, es un renacer del ser humano. Y ese renacer del ser humano pasa por esa transformación, pero es algo individual. Igual que una manzana podrida puede llegar a estropear todas las que hay
alrededor, incluso aunque no sean manzanas, otras frutas, da igual. Pasa exactamente lo mismo con la luz. Cuanta más luz hay... Hola, saludos Flocela, gracias. Cuanta más luz hay, más se expande. Y eso es lo que está pasando en la Tierra. Tengamos muy presente que la profecía maya que se hizo en su momento, ¿vale?, que era en el 2012, que ya profetizaron el fin de la humanidad, o el fin del mundo si queréis, incluso se hicieron películas luego y todo el mundo tenía mucho cachondeo con eso, ¿no? Pero realmente esa profecía era y era real. Pero estamos en momentos de cambios y en tiempos de cambios. Y lo que mucha gente nos llegó a comprender es que esa profecía nunca se cumplió porque había más luz en la tierra de la que los mayas en su momento esperaban que hubiera. Por eso ahora, a la luz de hoy, ni lo que dijeron los mayas ni lo que dijo nadie tiene nada que ver con que sea real y vaya a pasar. Y esto es importante que lo tengamos claro. No porque en su momento cuando se hicieran fueran falsas, ¿vale? No. Tenían muy claras las cosas, pero las que ellos tenían en su momento no contaban con que realmente la luz se fuera expandiendo. Es como dice Crayo muchas veces, si os librasteis del 2012 porque había más luz, ¿por qué no seguís pensando en que realmente los cambios se están dando? Y es importante que lo tengamos claro, que confiemos en nosotros mismos, pero no viene porque un grupo de gente se una y diga, ah, mira, ya estamos todos. No, viene a nivel individual por toda la tierra. Y es un renacer de la humanidad. Por eso muchos también dejarán el cuerpo seguramente y luego quizá vuelvan a hacer otras cosas o de otra manera, ¿vale? Pero los cambios estarán. Los líderes ahora mismo no están por este cambio. No lo están, les importa más su poder, es esa, vulgarmente dicho, como siempre decimos, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Ellos se dedican mucho a eso. Y ninguno quiere dejar el poder que tiene sobre la gente. Sin embargo, se están encontrando con muchas personas, con muchas almas, que ya no se dejan manipular. Y que ya no tienen miedo ante ciertas noticias. Sean como sean. Ahora mismo... Yo estaba este mediodía, me ha pillado además a la hora de comer porque yo he comido algo más tarde y estaban dando las noticias. Yo antes veo un programa que es un concurso que me gusta y luego acto seguido van las noticias. Y claro, en las noticias ha saltado todo como una bomba de que cuidado porque nos vamos a quedar sin alimentos, porque todo va a subir, porque no nos van a dejar pasar. O sea, la cuestión ya no es el miedo que nos crearon con la guerra, ¿no? Que eso ya está, sino las consecuencias además que vamos a tener todos, por la guerra. Perdona. Deja de crearme miedo. Deja de crearme miedo. Porque donde está el miedo, no hay amor. Eso lo hemos dicho ya muchas veces. Lo contrario del miedo, lo contrario del amor, no es el odio, es el miedo. Donde hay miedo uno no siente amor. Y si no sientes amor, si no sientes lo que eres, no puedes expandir la luz. Y eso es lo que pretenden. Llevo años diciendo que todo lo que queda denso en la tierra va a pegar unos coletazos como cualquier animal herido. Saca su última furia y esa última furia es verdad. No va a ser en una cuestión de unos días ni de unos meses. Seguramente, pues, como hemos dicho, puede tardar 3 o 4 generaciones todavía a verse el cambio. Pero es un cambio que es individual. Y ese cambio que es individual es lo que tiene que hacer, y esto es muy curioso porque parece contradictorio, pero no lo es en absoluto, es lo que tiene que hacer que nos sintamos verdaderamente unidos. Que sintamos que entre todos somos uno, que formamos parte de la misma energía, que formamos parte de la fuente y la fuente forma parte de nosotros, que no estamos solos, que tenemos un montón de seres de luz ayudándonos, unos porque ya pasaron un proceso muy similar, otros porque ya ayudaron a crear al ser humano, pleiadianos, arturianos, por lo tanto nosotros sí llevamos ADN pleiadiano y arturiano porque ellos participaron igual que el Sol participó de la creación del ser humano, y llevamos todo esto y llevamos nuestro propio poder. Y cuando de verdad somos conscientes de lo que somos conscientes de ser almas, no solamente un trozo de carne en cuerpo humano que es capaz de andar y de pensar porque tiene una mente.
y le han enseñado cosas en la tierra, evidentemente, sino que somos mucho más. Cuando somos conscientes de eso y somos conscientes de ser todos parte de la misma energía, por eso somos todos uno, porque todos somos parte del uno. Buscamos esa unión. Cuando toda esta energía se une, lo que puede pasar en la tierra es maravilloso. Maravilloso. No os dais cuenta de la cantidad de fuerza que puede tener cada ser humano usando su energía. No os dais cuenta del poder que entre todos se puede llegar a tener para ese cambio. Y sí, el cambio es individual, la transformación es la de cada uno. Ningún ser de luz va a venir y te va a tocar con una varita mágica y te va a decir ya has cambiado. No, es uno mismo el que se estudia por dentro, el que empieza a ser consciente y el que se da cuenta de lo que es la parte más importante. Ser conscientes de lo que somos. Y a partir de ahí, si somos conscientes de lo que somos, es cuando empezamos a sentir la unidad con el todo, no solamente con el universo, no solamente con los seres ascendidos, no solamente con los ángeles, no solamente con esos seres de luz que hemos dicho que nos ayudan, y hay muchos más, Yo os he dicho dos porque son los que quizá más participaron en la creación del ser humano, pero hay muchos más. Sino también con nosotros mismos, con los seres que ahora mismo estamos en la Tierra, y hemos venido también a ayudar a ese cambio. Unos más, otros menos, cada uno con su propósito, cada uno con lo que le salga del corazón, hacerlo de la forma en que crea que tenga que hacerlo. Da igual, no le busquemos ahora muchas vueltas, pero sí a sentir esa unidad. ¿Y qué pasa ahora? Que a medida que va pasando el tiempo, a medida que hay más luz en la Tierra, a medida que todo se va expandiendo más, y que además sí es cierto que las redes, por mucho que les busquemos, que muchas veces, y sobre todo ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Que ya no sabe uno lo que es verdad, lo que es mentira, cómo se lo montan, pero sí que las redes nos ayudan mucho también a expandir y nos ayudan mucho a recibir cosas que de otra forma pues quizá no podríamos llegar a recibir. Yo recuerdo cuando empecé hace 40 y tantos años que las redes no existían y entonces nos quedábamos pues el grupito de personas que nos conocíamos, no había más. Era el grupito de personas que hacíamos nuestra propia tarea espiritual, por llamarlo de alguna forma, y ahí nos quedábamos, o sea, no se expandía más. Bueno, sí, de vez en cuando ibas conociendo personas, siempre había alguien que quizá fuera aprendiendo también o fuera queriendo saber, ¿vale? Expandíamos de esa forma, pero no podía ser de otra, porque es que realmente no había otra manera. No la había, como muchas llamadas de teléfono, es todo lo que teníamos. Ahora con las redes es más fácil. Esa parte es más fácil, pero también es mucho más fácil encontrar informaciones que no vengan de la luz, que no sean de amor, que por lo tanto pueden ser espirituales, pero con una cantidad densa de energía. Marisela, no estoy mirando consejos de los maestros, estamos de charla, o yo intento estar de charla, aunque de momento es un monólogo, pero sí que intento estar de charla, ¿vale? Me encantaría que me comentarais, me encantaría que hicierais preguntas si las tenéis, cada cual lo que cree, con lo que considere más oportuno, ¿vale? Porque os estaba contando ahora lo de la unidad y lo de que realmente con las redes hay mucha información que rompe esa especie, digo especie porque no siempre la conseguimos, de tener esa unidad entre todos. Es fácil. Primero, porque desde hace unos años hice un vídeo ya de esto, si no me equivoco, hace 4 o 5 años. El otro día salió a la luz por una información que se dio de alguien que lo ha vuelto a poner en moda. Igual que, y esto sí que ya de verdad, esto ya, el tema este, sí, ahora que he caído, el tema de los 3 días de oscuridad es que ya me tiene un poco cansada. Llevo como 10 o 12 años escuchando los 3 días de oscuridad. Ya está bien, ¿no se cansa nunca nadie? ¿En serio? ¿En serio nadie se cansa de insistir en esos 3 días de oscuridad? Porque yo creo que después de 10 o 12 años que lo llevan diciendo, y va a ser ya, 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 y prepararos y tener de todo y no sé qué, y ahora las últimas ya
Claro, antes eran los 3 días de oscuridad, pero nadie te explicaba el porqué. Ahora la explicación, según ellos, es que después de esos 3 días de oscuridad es cuando la luz brillará, ¿no? Como si fuera un despertar masivo de todo el mundo. No, a ver, no. Venimos un poco a lo que decíamos antes. Gracias. Veníamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? A buscar esa unidad y a que el cambio parte de que es individual. Si no partimos de que es individual, mal vamos. El cambio es interno de cada uno. Y a partir de aquí es cuando sentimos la unión con lo demás. Por lo tanto, dejaros de que ahora, antes ya digo, antes no, antes cuando hablaban de los 3 días, pero ahora no, ahora ya la excusa es que los 3 días de oscuridad tienen que ser porque luego es cuando la luz va a ser como si todo brillara de golpe, ¿no? Bueno, evidentemente cuando no está oscuro cualquier cerilla ya es una luz que brille de golpe, pero en este caso no vamos por ahí. Así que, de verdad, o sea, ya, sé que por mucho que yo diga ya, de vez en cuando igual esto sigue saliendo, pero sí que es cierto que cuanto menos caso, menos energía le demos a eso, antes va a desaparecer, porque siempre ha pasado lo mismo. Cuando todo el mundo, muchas personas, mucha energía, muchas almas tienen miedo a algo, están creando ese algo. Si realmente alguien se cree que esos 3 días de oscuridad van a ser, están creando esos 3 días de oscuridad. ¿Por qué no han sido hasta ahora? Porque la fuerza de la negación ha sido más fuerte. Por lo tanto, no existe, eso no viene de la luz. ¿Qué tiene que ver? No viene, nunca ha venido de la luz. Dejar de darle fuerza, dejar de mandar energía a lo que realmente no se la queremos enviar. Dejar de tener miedo a las guerras. Al contrario, hicimos el día 4 los 4 minutos para tener paz en la tierra, para crearla, no para pedirla, lo dejé muy claro, era para crearla. A ver, Silvia, hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yesenia, hola. Entonces, a partir de aquí, cada vez que oímos unas noticias, cada vez que nos quieren crear miedo al nivel y donde sea y como sea, si le damos nuestra energía a ese miedo, a eso que estoy oyendo, a eso que me están queriendo decir, cuidado, porque lo estoy creando. Estoy dando precisamente mi energía a donde no quiero. Y es algo, lo del día 4 que hicimos es algo que me gustaría instaurarlo, y lo digo ahora, seguramente pues igual hago un vídeo o un escrito o lo que sea para decirlo, pero sí que es algo que me gustaría instaurar, cada día 22 y cada día 4 poder hacerlo, a ver si al final pues cada vez somos más y conseguimos esa unión energética. Yo la verdad es que el día 4, la otra vez que lo hice no lo noté tanto, para que os voy a engañar, de esto hace 2 años y pico creo, pero esta vez sí noté mucho esa energía. La noté, la sentí, la viví, fueron 4 minutos para mí maravillosos, además incluso después de parar los 4 minutos seguía sintiendo la energía, así que habrá que seguir, ¿vale? De alguna forma hasta que logremos, pues eso, ser muchísimos más y que esa energía llegue a donde tenga que llevar. Ahora, no nos va a servir de mucho, sí, por lo que sea, cada vez que oímos una noticia o vemos algo, nos entran los miedos y nos entran los pánicos. ¿Vale? Ya solo nos faltaba, desde el año pasado, creo que fue, no sé cuándo, que nos dijeran que teníamos que tener la mochila de emergencia. Por favor, ya. Porque le estamos dando fuerza a eso. Les damos dando fuerza a todo. Yesenia, Silvia, Marisela, Flocela, las que me estáis comentando, no sé quién más hay porque no lo veo, pero las que me estáis comentando. Lo he dicho de entrada, me encantaría que preguntarais, que comentarais, lo que fuera, ¿vale? Porque hacía muchísimo que no tenía una charla y me encantaría que fuera una charla. Hasta ahora sigo diciendo es un monólogo. Yo ya estoy acostumbrada a hablar, pero bueno, es muy bonito también interactuar, ¿no? Y ya que las redes nos permiten estas cosas, pues aunque sea por escrito, pero bueno, yo os leo y lo que tengamos, si tenéis preguntas o lo que sea, las puedo contestar, pues yo encantada.
Lo que decíamos, ¿vale? Volvemos de nuevo, ya hemos dicho ya lo del día 22 y lo del día 4 para instalarlo, para hacerlo cada vez. Total, son 4 minutos solo, es algo que no nos cuesta. Así que, aparte de eso, hablábamos de las redes y de esa unión, ¿vale? ¿Por qué os decía todo esto? Y hablábamos de esa unión y de esa forma de sentir la energía y de cómo trabajar con ella, que es lo más importante. Porque claro, yo puedo decir tengo mucho poder, pero si no hago nada, si no la trabajo, si no estoy practicando con ella, si no, ¿de qué me sirve? Es como el que tiene una carrera de médico y no la utiliza nunca. Hoy, cariño, Adriana, dice, ¿quiénes son esas personas que están promoviendo eso de los 3 días de oscuridad? Yo lo he dicho, yo llevo como 10 o 12 años, oyendo lo de los 3 días de oscuridad. Y quizá antes porque por trabajo material mío no estaba tanto ni me movía por las redes, tampoco hace tanto que las redes están a este nivel, ¿no? Pero sí que yo, ya te digo, yo igual llevo 10 o 12 años oyendo lo de los 3 días de oscuridad y precisamente no viene de la luz. Todo lo que nos dé miedo. Yo recuerdo uno de los últimos comentarios que me llamó mucho la atención, precisamente en alguien que hablaba de que después de esos 3 días de oscuridad es cuando la luz se destapaba, ¿no? Un despertar masivo y cosas de estas. Y hubo un comentario de una chica que decía, yo tengo a 2 familiares conectados a la luz, enfermos, con respiradores, con historias, ¿no? Y decía, si eso pasara, estos 2 familiares dejarían el cuerpo, no podrían seguir. Con que a mí, lo de la luz y lo de la oscuridad, como que no. No solamente esta chica, podríamos decir 1000 casos más. 1000 casos más. Bueno, seguramente muchos más de 1000, ¿no? ¿Creéis que algo que puede dar miedo a alguien por lo que pueda pasar puede venir de la luz? Nunca, y tenerlo muy claro porque lo hemos dicho muchas veces, nunca nada que dé miedo viene de la luz. Ningún maestro, ningún ser de luz os va a hablar de, y lo hemos dicho también, de desastres, no, pueden decir que la Tierra está en movimiento, que la Tierra está cambiando y la Tierra es un ser vivo. Tiene su propia vida y su propia forma de hacer sus propios cambios. Y claro que pasarán cosas y pueden pasar volcanes, terremotos, maremotos y lo que queráis. Puede pasar porque la Tierra está también evolucionando. Y no de ahora, lo ha hecho siempre. No es algo que sea ahora algo nuevo, que de vez en cuando un volcán salte y que de vez en cuando haya un maremoto o un terremoto. No, esto es algo que ha pasado siempre a través de la historia. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar tanto. Lo que sí nos extraña, lo que sí no viene de la luz, es cuando te dice alguien, es que en este lugar del mundo, sea donde sea, va a pasar esto. Y va a morir mucha gente, y va a ser muy desastroso. Claro, yo lo he dicho a veces, si a mí me cae en el otro lado del mundo, pues igual pienso, caray, pobre gente, pero me voy a quedar ahí. Pero al que está viviendo allí, es un horror. ¿Creéis que alguien que es pura luz y puro amor, como son los seres de luz, va a provocar algo que no sea amor y que dé miedo? ¿De verdad? Jamás. Jamás. Por eso siempre decimos lo mismo. Cuando uno recibe un mensaje, ¿de quién viene? ¿De quién viene? Y es muy fácil que nos confundan, pero muy fácil. Y os lo digo porque cuando yo ya hacía mediunidad hace 40 años, os digo lo de los 40 años porque de cómo se hace ahora la mediunidad, como se hacía antes, es muy distinto. ¿Vale? Las cosas han ido evolucionando, han ido cambiando y no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que entonces, tal y como se hacían las cosas, nos habían querido engañar muchas veces también. Y ahora, hoy en día, y esto también alguna que otra vez lo hemos comentado, cuando un ser, llamémosle bajo, negativo, denso, de no luz, son seres de no luz, vamos a dejarlo ahí, te quieren engañar o antes era fácil o más fácil, porque antes te venían muy de cara, ¿no?
Antes se enfrentaban mucho y era cuando uno decía, uff, quita, si a ti no te quiero. Venga, a la luz, tira. De una forma o de otra siempre se acaban pasando a la luz porque ya no pertenecen a la tierra. Por lo tanto, siempre se acaban pasando a la luz, sea el que sea el ser. Tenerlo claro. No hay nada más fuerte que la luz. Nada. Ningún ser denso, o si le queréis llamar de bajo astral, o como quieras. No hay nada ante la luz. Y siempre, siempre, siempre se pueden pasar. A no ser que salga huyendo. ¿Vale? Que esto, ahí ya si sales huyendo ya es otra historia, pero si no, siempre, siempre. Tenerlo claro también. Entonces no hay ningún ser que pueda más que la luz, ni que cuando venga de cara y tú lo veas digas, que no, que no. ¿Pero qué pasa? Que han aprendido, porque nosotros hemos evolucionado. Es lo que os decía, antes se hacían las cosas de una forma y ahora se hacen de otra, y está bien. Está bien porque muestra nuestra propia evolución. No solamente como seres humanos, sino como almas. Almas teniendo un cuerpo humano y una mente humana, y hemos sabido evolucionar. Así que está bien, es una forma más de demostrarlo, ¿no? Pero claro, ellos también han aprendido. Y han aprendido que si se nos vienen de cara, siempre podemos coger y decir, hasta aquí, que ya te veo venir. Que me estás atacando de cara y te estoy viendo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora ya saben que así los vemos. Se han vuelto civilinos. Muy civilinos. No les interesa la unión de las almas. No les interesa que haya más luz en la tierra. Y saben que han perdido. Pero están dando lo que decíamos antes, coletazos. Y los van a seguir dando. O al menos a intentarlo. Entonces, mientras lo hacen, vienen a darnos la vuelta y a engañarnos por otras partes. A unos, pues a lo mejor es en los mensajes que recibe, a otros es en... cada uno como sepan que les puede afectar más, ¿no? A veces el tener dudas de si realmente estoy haciendo lo que está bien o no está bien, cuando sabemos que para el Padre no hay nada que esté mal. Que todos son aprendizajes además, nunca hacemos nada mal. En el universo no existe el pecado, no existe la culpa, no existe el perdón. Son emociones humanas y las vivimos como emociones humanas y está bien que las aprendamos porque realmente hemos venido a vivir una vida humana para aprender esas emociones también, para luego, cuando tengamos la maestría, poder enseñar. Porque desde la empatía, desde haberlo vivido, es cuando realmente sabemos comprender y ayudar a los demás. Hola Guillermo, ¿qué hay? Mira tú por aquí. Es raro, me parece que no te había visto, creo no haber recordado nunca que estuvieras en un directo, pero me encanta, gracias. Estamos de charla, Guillermo. Si tenéis preguntas, si hay algo que queráis saber, no estoy mirando los consejos de los maestros, pero sí me apetecía hoy tener una charla, más que grabar solamente un vídeo. Antes lo hacía mucho y ahora hacía mucho que no lo hacía, así que si te apetece, pues nada, preguntas, si puedo responder, responde, y si no, pues vamos hablando. De momento monólogo casi, ¿eh? Solo he tenido una preguntita. Monólogo por de pronto. Vale, os contaba todo esto porque son tan civilinos, ¿vale? Que intentan enredarnos de la mejor forma sin que lo notemos. Hasta ahora, os hablo de hace unos 5 o 6 años, creo, más o menos. Puede que alguno más, pero a lo mejor yo no me enteré hasta entonces. Un despertar, ¿vale? Era el ser conscientes. A medida que vamos siendo más conscientes, que vamos desaprendiendo para volver a aprender, que es lo que decimos siempre, a medida que vamos haciendo estas cositas, pues vamos siendo conscientes, viviendo nuestra vida en base a esa conciencia, porque si no, no tendría sentido, intentando pues llevar esa evolución nosotros también de la mejor forma, dando esos pasos de evolución, esos saltos cuánticos si queréis, pero siempre intentando avanzar, ¿no? Intentando estar bien con nosotros y siendo conscientes de los consejos, de las canalizaciones, de los maestros, de los seres de luz que siempre nos ayudan, de todo lo que nos pueden llegar a decir incluso de otros planetas, lo decíamos antes, ¿no? Quizá porque lo más cercano que tenemos
pues sea Pleiades, pero bueno, luego tenemos arturianos, tenemos Sirio A y B, tenemos, en fin, muchos. Incluso os diría que no solamente de esta galaxia, sino de otras galaxias también. Seres que incluso están aquí, de otras galaxias, ayudando ahora porque ya tienen esa maestría y mucha gran parte de evolución, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Aunque estén aquí como humanos, recordar, es fresca de esta vida, siempre os lo digo, fresca del día no, pero de esta vida sí. Así que tiene que aprender de todo también. Pero eso formaba parte de lo que llamábamos el despertar, ¿vale? Ir quitándonos estos velos, como dice Crayon siempre, que llevamos el velo, que no nos deja ver lo que hay detrás del velo, y vamos quitándonos los velos para poder ver cada vez más esa veracidad universal, que yo soy partidaria, y esto es cosa mía, lo he dicho siempre, de que realmente no podremos como humanos llegar a ver del todo lo que es la veracidad universal, ¿no? Creo que nuestra mente como humanos no está preparada para eso. Para eso quizá tengamos que dejar el cuerpo y volver a irnos a casa de nuevo, pero bueno, está bien que como mínimo tengamos el mayor conocimiento posible, la mayor conciencia posible, y que realmente nos saquemos, aunque sea parte de este velo, para ver con claridad lo que somos y de lo que formamos parte. Y eso es para mí, como para muchos, el despertar. ¿Por qué os digo que hace unos 5, 6 años, no sé, supongo que esto ya venía de antes, pero yo me enteré entonces, y creo que hace unos 4 o 5 que hice un vídeo sobre esto por una chica que vi. El otro día salió de nuevo la conversación, incluso Marilu me dijo, vuelve a pasar el vídeo otra vez porque puede ser bueno para muchas personas. No sé pasar el vídeo una vez ya está en el YouTube, pasarlo de nuevo, podría compartirlo de nuevo, eso sí, pero no volverlo a pasar. Y entonces pensé, bueno, pues mira, ya lo hablaremos, como sea ya lo hablaremos. Hay una parte, una rama de lo que también llaman el despertar, no de ahora, ya os digo que esto es algo que salió de hace 5 o 6 años. No me preguntéis quién porque no sé el nombre y la verdad es que tampoco lo quiero saber. Alguien escribió un libro, después de un libro vio que triunfó y escribió otro y otro y otro, y la teoría de este señor que escribió un libro, no sé si canalizado o no, o era simplemente una opinión de él o algo que él creyó, lo escribió y tuvo seguidores, como pasa con otras muchas cosas, diciendo que lo que pasó en el universo en su momento fue que hubo una guerra, y de esta guerra, ¿vale? El que triunfó, entre comillas, pues fue la fuente, lo que él llama Dios, y que este era el más malo de todos y por eso triunfó. Y que todo lo que hay de ángeles, arcángeles, seres de luz, maestros, todo esto es lo más negativo que existe en el universo. Por lo tanto, cualquier persona que canaliza a un maestro, o a la misma fuente, o a cualquier ser de luz, está trabajando con lo más oscuro que hay. ¿Vale? Cristina, no estoy dando mensajes, cariño. Estoy teniendo conversación. Si quieres una preguntita, y es que no sea solo particular, claro, que no sea con los consejos de los guías. De todos modos, tenéis una promoción ahora que si os la perdéis, de verdad, es para daros, porque tenéis una promo para que os mire, no solamente lo dije hoy, creo en el vídeo que hice esta mañana, hoy o ayer, ya no me acuerdo, de que si alguien no quiere exactamente mirar el amor y necesita un consejo, pues que lo vamos a dar igual, no voy a decirle que no, ¿vale? Pero tenéis una promoción solo por 10 euros para poderos mirar lo que preciséis. Sí que es verdad que inicialmente lo hice por el amor, ¿vale? Para las personas que después de febrero decían, bueno, ¿y conmigo qué pasa? Incluso para las llamas, también lo dije, pero bueno, es verdad, luego pensaba, bueno, ¿y los que no necesiten, qué les pasa? ¿Les vas a dejar? Pues no, venga, también. Así que para quien lo precisara. Vale, a lo que íbamos. Dejarme que me ubique, vale. Entonces, decían esto, ¿no? Por lo tanto, los que recibimos mensajes, sea de la fuente, sea de los maestros, pues estamos canalizando o recibiendo mensajes de lo más negativo que hay. De aquí vino que la fuerza de esa teoría
ha sido tan potente que personas que toda su vida habían trabajado para la espiritualidad, toda su vida, personas, hablo de personas incluso conocidas mundialmente, que claro, cuando una persona tiene mucha luz, pues todo lo oscuro es lo que más le interesa, ¿no? Quitarla de en medio. Si hay una buena maestra o un buen maestro, ¿para qué me voy a ir al alumno? Me voy directamente a atacar al maestro. Y venimos a lo mismo, se han vuelto muy civilinos, mucho. Y hay que estar muy preparados. No es el hecho de estar solamente, como mucha gente os diría, muy protegidos, que está bien, pero recordar que vuestra mayor protección sois vosotros mismos. Yo cuando oí a esta chica que durante mucho tiempo hacía un vídeo para despedirse, y ella durante prácticamente toda su vida había estado trabajando incluso con los cetáceos, ¿vale? Hacía terapias y yo lo dije en su momento cuando hice el vídeo porque me conmovió mucho ver cómo ella estaba realmente hablando desde el corazón. Sentía lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que había leído en esos libros y de pensar que todo lo que había hecho hasta entonces era trabajar para lo más oscuro, la tenía como traumatizada. O sea, he estado haciendo algo pensando que lo estaba haciendo bien y resulta que lo he estado haciendo mal. Yo solo os diré una cosa. El otro día me decían, es que tú hablas demasiadas veces, dices demasiadas veces la palabra sentir, ¿no? Hay que sentirlo, hay que sentirlo, hay que sentirlo. Pero es que también os dije hace mucho, 4, 5, 6 años, 7, no lo sé, que yo ya había dejado de creer para sentir. Para mí es más importante sentir que creer. Uno puede creerse muchas cosas o no creerse nada, pero ¿realmente lo estás sintiendo? Y en ese vídeo conté algo para que me entendierais, que voy a volver a contar ahora. Alguna vez lo he contado, es cierto, esa sí fue la primera vez, pero alguna vez después creo que lo he contado, sobre todo en alguna que otra sesión. En público no lo sé. Y no son cosas que a mí me guste mucho contar porque son muy mías, pero creo que la ocasión, como lo pensé la otra vez, esta vez también creo que la ocasión lo merece. Yo, por haber hecho la mediunidad y por quedarme en trance como se hacía antes, durante muchísimo tiempo yo no podía coger y relajarme, porque a la que intentaba relajarme yo ya me quedaba en trance, y tampoco era plan de estar yo sola, de cómo se hacían las cosas antes, ¿vale? Entonces durante muchísimo tiempo yo no hacía meditaciones. Sí que es verdad que yo pensaba, tenía mis historias, pero lo que era relajarme del todo como en una meditación, me costó un aprendizaje poderlo hacer. Poder decir, no va a pasar nada, siente la energía, tranquila, estate tranquila, relájate y medita. Vale. En una de esas primeras meditaciones que yo hice, ¿vale? Fue muy raro porque, claro, son las primeras cuando no has hecho meditaciones, sobre todo guiadas, hablo, yo empecé con meditaciones guiadas. Cuando no has hecho meditaciones no sabes de lo que van a hablar, no sabes lo que va a pasar, no tienes ni idea de nada. Y yo no tenía idea de nada. Era una meditación además para abrir el corazón. Bueno, ya me parece bien, fue una que encontré, una que de alguna manera supongo yo que me llevaron guiada a que fuera esa meditación. Ya digo, fue una de las primeras, no sé si fue la segunda, me parece, o la primera, no recuerdo muy bien, Lo que me asombró es lo que os voy a contar ahora. Yo iba, pues eso, a abrir el corazón, poco más. Una vez ya el corazón estaba abierto, entrabas como, ya sabéis cómo van las meditaciones guiadas más o menos, entrabas como en una especie de cúpula, ¿vale? Una especie de algo redondo, y yo ahí era donde me tenía que encontrar con mi guía, o mi maestro, o... Bueno, yo esperaba eso, no esperaba más, digo, bueno, pues muy bien, si me encuentro con alguien ya me parece bien. Al mismo tiempo decían que pues habían seres de luz allí también, que estaban dentro, y lo único que recuerdo es que cuando yo entré en esa cúpula dorada, y que tal y como yo lo visualizaba, mi guía o mi maestro tenía que venir por mi lado derecho, ¿vale?
por este lado de aquí. Aquí enfrente, ahí enfrente, todo lo que era alrededor de la cúpula, todo, estaba todo lleno de seres de luz. Todo lleno. Muchos, muchos, había muchos. Y lo único que sé es que cuando yo vi aquello, y además lo dije en voz alta, no solamente fue algo interno mío, lo dije en voz alta y me vuelvo a emocionar cada vez que lo pienso. No sabéis cómo os echo de menos, cómo os he echado de menos, no sabéis. Y una cantidad de amor, un sentimiento de amor tan potente, tan fuerte, tan diferente a cualquier cosa que se haya podido vivir en la tierra. Cuando estas cosas se han sentido, se han vivido, y yo no esperaba nada de esto, me han pasado otras cosas en meditaciones, eso es verdad, pero no vienen al caso. Pero cosas que no me esperaba tampoco, y hasta encontrarme con alguien conocido en una meditación, que tampoco me lo esperaba, pero bueno, pasan estas cosas a veces. Pero eso fue de lo primero, yo jamás me hubiera esperado, y menos esa reacción mía, porque es que fue verlos y sentirlo tal cual, y sentir ese amor. Y ya digo, es un amor que no tiene nada que ver con lo que se pueda sentir en la tierra, nada. Cuando eso se ha sentido, a mí que no venga nadie que haya escrito, no un libro, no, 10 o 50, me da igual, que no venga nadie que crea en una teoría que alguien le ha contado, que no venga nadie a decirme que lo que son los seres de luz es lo peor, y que nos están trabajando a los seres humanos en base a ese amor para que nosotros nos sintamos bien, que nos están manipulando en base a ese amor, pero que ellos no tienen ese amor para nada. A mí que no me lo digan, porque lo he sentido. Y cuando lo has sentido, no te vale que nadie te diga que todo eso es denso y es oscuro, porque es inviable. Ya no es que ya no entre aquí, porque aquí tengo ya lo que he vivido, por lo tanto ya se lo he enseñado. Es que no cabe. Es como si os dijeran cuando estáis viendo una manzana roja, que la manzana es verde. Perdona, no, tengo ojos, estoy viendo, es roja. No, pero es que hay una teoría que te dice que el rojo puede cambiar y que te está engañando, porque el rojo es una simulación que luego se convierte realmente en verde. No, la estoy viendo, es roja, la he sentido. Todos los que de alguna forma hemos sentido ese amor en conexión con el universo, no porque yo lo quiera sentir, no, que eso fue lo que a mí me pasó. No es que yo fuera predispuesta a sentir nada. Yo como mucho iba a ver si veía a mi guía o a mi maestro, a quien fuera, era lo que iba a hacer, yo estaba probando. Pero sentir todo el amor que me venía, todo lo que yo en ese momento, en ese instante, estaba sintiendo, esa luz de cada ser, de cada alma. Hay personas que dicen que sí, que en las meditaciones ven rasgos físicos en las caras, yo no. Yo veo luz, veo como unas formas de luz, cada uno a su forma, está bien, si no es ni mejor ni peor, está bien todo. Y vi muchas formas de luz, habían muchos seres allí de luz, pero es que era ese amor el que yo sentí, por eso era lo que yo estaba echando de menos como humana, lo que sentía como alma. Cuando has sentido eso, por eso hablo tanto del sentir, cuando has sentido eso, que nadie venga a deciros que realmente todo es mentira y que eso es el engaño más grande que hay, y que el verdadero despertar es darse cuenta de que nos están manipulando en base a ese amor. Y esto es algo que empezó, ya digo, yo me enteré hace 5 o 6 años, creo, o 7, no sé, pero es algo que está muy en auge y que podéis ver a muchas personas y muchos comentarios en ciertos grupos, sea de WhatsApp, sea de donde sea, hay de WhatsApp, de Facebook, sea donde sea,
Personas que hay comentarios que están muy bien, porque es cierto que te hablan de tu propio poder, de tu propia fuerza, de tu propia energía, de que trabajes, y eso está bien, esa base es la misma, es el saber lo que somos nosotros, ¿no? Pero que el despertar es precisamente huir de todo esto que os cuentan de los maestros, de la fuente y de todo, porque eso es lo peor de lo peor. Cuidado. Cuidado a quien leemos, cuidado a quien escuchamos, cuidado cómo nos están manipulando para dejar de sentir lo que somos. Y sigo diciendo, cuando uno lo ha sentido, por eso cuando oía a esa persona en ese vídeo, y sé que hablaba desde el corazón, yo pensaba, qué poco amor has sentido tú cuando hacías tu trabajo. Porque si lo hubieras sentido, no se hubiera podido creer todo lo que después le dijeron, por muchas razones que nos quieran dar. Es que es absurdo. Es absurdo cuando uno trabaja desde el amor y lo siente desde el amor. Y ya digo, no solamente porque uno lo quiera sentir, porque es verdad que como humanos sentimos amor y como almas es lo que somos. Por lo tanto es normal que lo sintamos. Pero ¿lo habéis sentido cuando viene de afuera? ¿Habéis sentido alguna vez que un ser de luz os abrace en un momento dado? Yo recuerdo un día que pasó algo en mi vida, para muchos grave, para mí en ese momento lo era también, y llegué a mi casa por la noche y lloré mucho, mucho y con mucho desespero. Lloré hasta que, de golpe y porrazo, porque claro, mis pensamientos cada vez iban a peor, de golpe y porrazo lo único que sentí, y me había pasado esto, diría que hasta entonces, creo que nunca, en mi vida, sentí como, yo diría 2 alas, quizá no eran 2 alas, quizá solamente era una capa, quizá era una forma de, no lo sé. No me preguntéis quién era. Mi guía, mi ángel de la guarda, un ser que me quiera, un maestro, no me preguntéis quién era. Pero sí sentí un abrazo lleno de calor, lleno de amor. Y no dejé de llorar en ese momento por el impacto de sentirlo. Dejé de llorar porque ese ser de luz que en ese momento vino a consolarme fue el que hizo que yo dejara de llorar de golpe. Y ya digo, y no fue por aquello de decir, uy, ¿qué pasa? Y dejo de llorar. No, 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 no. Fue este ser el que paró mi llanto en ese momento. Y a partir de ahí me quedé dormida, sumamente tranquila. Y estaba muy desesperada, os lo aseguro, ¿eh? Esto creo que no lo había contado casi nunca. Y menos en público. Pero bueno, está bien para que os deis cuenta de que a veces, cuando estamos sobre todo pasando dificultades, pensamos que estamos solos. ¿No? Es que no hay nadie que me ayude. Es que yo pido. Y se nos olvida que el asunto no está en pedir y pedir y pedir. Está en crear. Cuidado. Cuando empezamos a crear, sí, podemos pedir ayuda y siempre nos la van a dar. Siempre. Pero primero crea. Empieza a andar los pasos hacia lo que quieres. Y luego ellos te empujan. Lo hemos dicho mucho y muchas veces. Pero es que es así. Cuando estamos pasando momentos de dificultad, sobre todo a nivel humano, ¿no? Y nos pensamos muchas veces que estamos solos, que no hay nadie que me dé un empujón, alguien que me dé una solución, alguien que me abra un camino, alguien que me diga, alguien que... lo que sea. Porque buscamos, cuando estamos desesperados, buscamos lo que sea. Pero cuando pasan estas cosas y las vives como las vives y te das cuenta de que verdaderamente es tan sumamente hermoso vivirlo,
y sentirlo. Y son momentos en los que tú no los provocas, tú no vas predispuesto o predispuesta a sentir ese amor, que es lo que ellos dicen, ¿no? Que nos manipulan a través de ese amor. No, es algo que te dan. Y vuelvo a lo mismo que dije en ese vídeo también. Si ellos fueran los malos de la película y los que ganaron, ¿vale? Cuando aquí en la Tierra estamos pasando seres de bajo astral, ¿qué resulta? ¿Que esos son los buenos o es que esos son más malos que los malos? Es que no hay coherencia cuando sabes parte de la veracidad universal, cuando entiendes lo que somos, cuando entiendes que esos seres de bajo astral no dejan de ser almas que en su momento ya estaban perdidas, lleven más tiempo o menos, que ellos se crean demonios o no se lo crean, se disfracen de lo que quieran, porque son disfraces lo que llevan. Son disfraces. Y os aseguro que os pueden disfrazar de cualquier cosa. Desde un arcángel, que eso lo he vivido, hasta el bicho más feo que os podáis imaginar. Pero es igual. Si alguna vez os pasara, y esto os lo digo ahora, os voy a dar un tip importante para esto. Si alguna vez os pasara que visualizarais a alguien y sabéis que aquello no es lo que aparenta ser. 3 golpes. 3 golpes en la mesa. 3 golpes. Y a nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muéstrate como eres. Lo real. Y no ese disfraz que llevas. Y os aseguro que a nombre de Jesús vais a ver la persona que era terrenal antes de dejar el cuerpo. Se acabó el disfraz. Funciona así. Es importante saber cómo funcionar ante ciertas cosas. Y entonces también es más fácil hablar con ellos. Por muy malos que se crean que son. Pero no dejan de ser hermanos nuestros. Cuando conocemos las veracidades de lo que somos, cuando tenemos claro qué es lo que somos, cómo funcionamos, qué pasa cuando dejamos el cuerpo, cómo llegamos a la Tierra, cuando conocemos todo esto, cuando conocemos cómo nos ayudan los seres de luz, es fácil saber entonces cómo nos pueden engañar y cómo no. Y descubrir que el amor no es solamente, perdonadme, que es que me han mandado y ahora mismo no puedo, vale. Y descubrir no solamente que esos seres que a veces pretenden asustarnos no son más que almas igual que lo fuimos nosotros, ¿vale? A ver si consigo ahora, vale, es que si no, está ahí. Bueno, supongo que oís el pito, pero no importa, ya está. Teniendo en cuenta que estos seres son almas igual que nosotros que hace más o menos tiempo, lo que fuera, se quedaron en la Tierra y ya no deberían estar aquí porque ya no pertenecen a la Tierra, que esto es lo que tenemos que tener más claro, que ya no pertenecen a la Tierra. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a pensar? ¿Que son más malos que los malos? ¿O que realmente la luz existe? Porque yo, durante mucho tiempo, los he pasado a la luz. Bueno, de hecho sigo haciéndolo cuando tengo que hacerlo. De otra forma a como lo hacía antes, pero lo sigo haciendo. Si la luz no existiera, si realmente no existiera... No, ahora no puedo, cariño. No, porque además es que... bueno, es igual, ya te lo explicaré otro día, Marilú. No puedo, pero bueno, da igual, no pasa nada. Gracias por estar. Hoy estaba de charla. Hoy vengo de charla solo y ya llevo un rato. No sé lo que llevo, pero ya llevo un rato. Así que, pues mira, llevo como una horita, fíjate. Yo sé es que me lío a hablar y no paro. Vale, a partir de aquí, lo que estábamos diciendo. Cuando uno entiende que la base es el amor, pero no porque nos quieran engañar ni manipular a través de ese amor, sino porque es real, porque es lo que sentimos. Si esos seres que ya no tienen que estar aquí es lo que consideramos denso o de no luz, ¿vale? Porque realmente están en una posición álmica de no luz, y los pasamos a la luz, y eso os aseguro que es así, los pasamos a la luz. ¿Cómo voy a creerme a alguien que por mucho que haya escrito y libros y que se haya inventado una teoría nueva que sí que cada vez, sigo diciendo, tiene más seguidores?
la luz sea lo que nos quiere engañar y lo más oscuro. No tiene sentido. Para mí al menos no tiene ningún sentido, y menos cuando lo has sentido. Y vuelvo a hablar, es que da gusto cuando lo sientes, da gusto cuando tú no lo esperabas y te pasa, da gusto cuando realmente sientes el amor, pero porque te viene de afuera, no porque tú quieras sentirlo solamente, sino porque te viene de afuera. Es algo que te abraza, es algo que te envuelve, es algo de lo que formas parte. Y cuando te viene de afuera y conectas con todo lo que hay en el universo, con la fuente, lo llevamos mucho tiempo diciendo, llamarle Dios, Padre, Madre, Vida, la fuente, me da igual la etiqueta que le pongáis, no es nada que tengamos que adorar, nunca pidió adoración. La fuente es una fuente de amor, solo es eso, nada más. No os calentéis la cabeza, es una fuente creadora de amor y no tiene más que amor y amor y amor. Es lo único que es. Y a veces seguimos hablando de Dios como si fuera el gran protector que nos tiene que arreglar todos los problemas. No, de verdad, pero es una fuente de amor. Y siendo una fuente de amor, ¿por qué ahora a todo lo que queda de no luz le interesa tanto atacarnos bajo ese amor directamente? Y ya digo, y sobre todo a maestras o a maestros. Porque es lo que decíamos antes, no van a atacar al aprendiz. Que también, porque en un momento dado, mira, así me quito más gente de encima. Pero sobre todo, a quien de verdad pueda enseñar y a crear dudas. Y siguen manipulando, y siguen manipulando. Pero eso solo lo consiguen cuando nos dejamos manipular. Yo no puedo negar lo que siento. Y es verdad, digo muchas veces la palabra sentir. Y muchas veces la palabra de sentir es lo importante. Siente. Porque sigo pensando lo mismo. Lo importante no es creer, es sentir. Cuando sentís que formáis parte de esa misma fuente, cuando sentís que formáis parte de ese mismo universo, cuando sentís que formáis parte de esos seres de luz, maestros, de otros planetas, de otros lugares, hasta de otras galaxias, cuando sentís que formáis parte de todo lo que hay a vuestro alrededor, no solamente de lo que es, de lo que creamos que pueda ser energía, sino de todo, porque todo es energía. Y yo puedo estar formando parte de este pañuelo que tengo aquí detrás o de la pared que tengo aquí delante. Cuando sientes que cada vez formas parte del todo y sientes que ese todo es amor y es luz, ya puede venir quien sea a deciros lo contrario. Porque es lo que sentimos, no lo que aprendemos, no lo que creemos, es lo que sentimos. Y están atacando ahora mucho y a muchas personas por ese lado. Por eso os digo, mucho cuidado con las cosas que se leen, mucho cuidado con las cosas que se escuchan, mucho cuidado con los mensajes que se dan, que se reciben. Porque muchas veces, incluso a veces puede llegar hasta mezclado. Así que mucho cuidado. Y lo vuelvo a decir, no es una cuestión solamente de decir, vamos a estar protegidos. Sí, protegerse es importante. Pero tu mayor protección eres tú mismo. En el momento en que algo no te resuene, no viene de la luz. Apártalo, simplemente. Apártalo. Es no te escucho, no te hago ni caso. Y me centro yo en mí, si tengo que limpiar la casa o si tengo que limpiar lo que sea, o simplemente tengo que centrarme y decir, no, uff. Porque cada vez sabemos más y no nos callamos, lo expandimos. Llevamos años y años y años expandiendo. Pero sí que es verdad que yo lo decía antes, ¿no? Sí que las redes nos han ayudado mucho también en esa expansión, en poder expandir conocimiento, luz, amor, donde llegue y a quien le tenga que llegar. Y está bien. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que también entra mucho toda esa parte más densa
más de no luz, más... por eso decía que las redes tienen como todo esa parte, ¿no? Y venimos a lo que decíamos antes, mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que decimos, con lo que oímos, con los mensajes, con todo. Mucho cuidado con todo. En fin, creo que después de una horita de casi monólogo, Marilu, me encanta que estés aquí, pero creo que hemos dicho muchas cositas ya, que hemos hablado de muchos temas. Bueno, he hablado, porque de pregunta me han hecho solamente una. Hemos hablado de los días de oscuridad, hemos hablado de los inciensos, hemos hablado empezando a hablar por el palo santo y por lo que nos iba bien y lo que no, por sentir esa unidad, porque el trabajo es individual, y por acabar también por decir que todo lo que nos están queriendo desde la no luz manipular en base a que lo que hay en el universo es lo más negativo de todo, y que si estamos trabajando o canalizando con ellos, estamos canalizando con lo más oscuro, pues que no, que no tenéis más que sentir el amor, nada más, no hay nada más. A partir de aquí, sentir que formáis parte de todo, y cuando lo sentís, lo demás no tiene sentido. No nos dejemos manipular. Tan simple como eso. Así que bueno, lo dicho, gracias a los que habéis podido estar. Luego, si es cierto, que volveré a pasar el vídeo para quien lo pueda ver después grabado. Hoy me apetecía más esa charla, en vez de grabar un vídeo solo, pues me apetecía más sí que es cierto que no he avisado, así de fácil lo digo, pero bueno, está bien. Muchísimas gracias a las personas que os habéis estado conmigo, escuchando, porque yo sé que estabais ahí, veía el número, aunque no me comentarais, da igual, no importa, está bien y es perfecto. Gracias, infinitas gracias por todo, siempre. Y como siempre, un besazo inmenso y mucha magia, mucha luz y muchísimo amor. Y no por manipular, sino porque lo sentís. Hasta luego. No quiere acabarse. Ay.